Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerles conectados en esta mañana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida para todos ustedes, hasta su hogar, donde se encuentren, ya sea que estés en el cuarto, en la sala, con la familia, con los amigos o estés viendo posteriormente de esta transmisión en el muro. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Esperamos en el Señor que te encuentres muy bien, y esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de mensajes. Concluimos la serie anterior, iniciamos una nueva serie porque, si Dios permite, espero en el Señor que ya estemos muy prontos a regresar a la congregación, estemos muy prontos a reaperturar el trabajo que se está haciendo en la congregación ya a nivel presencial, porque la verdad es que, a pesar de que hemos estado teniendo nuestras reuniones en línea, hemos estado transmitiendo, nuestros grupos de conexión se han estado conectando a través de los medios digitales, la realidad es que el trabajo va mucho más allá. Lo que tenemos que hacer va mucho más allá que solo reunirnos a través de los medios virtuales, y esperamos en el Señor que esta reapertura ya se dé muy pronto en la congregación. Estamos esperando el tiempo indicado por el Señor, estamos esperando el consejo del Señor para que podamos reiniciar con todas las actividades de la congregación. Así que consideré importante que antes de regresar a la congregación podamos asentar algunos conceptos, algunas bases que creo que son muy importantes para que cuando regresemos a las actividades, regresemos con toda la fuerza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, que nuestra actitud sea la correcta ante el servicio para el Señor y el amor hacia nuestros hermanos. Entonces, este mes vamos a iniciar una serie que titulé Antes de regresar, Y antes de regresar, en ese primer domingo de esta serie, he titulado el mensaje de esta mañana Una idea de Dios. Tenemos que recordar qué es la iglesia, cuál es la esencia de la iglesia, cuál es la materia prima de la iglesia, para poder regresar con una actitud correcta. Y quiero que meditemos sobre Mateo capítulo 16 en el verso 18. Mateo 16, 18, ahí vamos a meditar en esta mañana. Mateo capítulo 16 en el verso 18, bajo el tema Una idea de Dios. Yo no sé si te ha pasado que en algunas ocasiones, cuando tú ves algo que no te parece o escuchas que alguien tomó una decisión acerca de algo que crees que no fue la mejor decisión, de repente sale nuestra expresión y decimos: ¿de quién fue la idea? ¿No? O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿De quién fue la grandiosa idea? ¿No? Y lo hacemos como en un tono irónico. Ahorita en la ciudad, aquí en la ciudad de Mérida, suena mucho un movimiento que se hizo en el centro de la ciudad para reubicar los paraderos de los camiones del transporte público, y en el centro de la ciudad se colocaron maceteros grandes con árboles para poder ampliar el área de los peatones para que se pueda caminar. Pero no supe mucho acerca de la noticia, pero si no me equivoco, los primeros árboles que se colocaron eran árboles que no eran adecuados para estar en un macetero, o por lo menos para lo que se colocó allá en el centro de la ciudad. Y muchos, yo pude ver esa expresión en el Facebook que decía: ¿y de quién fue la idea? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Bueno, en ese mismo sentido, es que muchas veces pensamos en la iglesia de manera equivocada. Y tenemos que recordar aquí las palabras del Señor Jesús que vamos a leer en este momento. Verso 18 de Mateo 16, dice la palabra: ahora te digo, aquí el Señor Jesús está hablando, que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Aquí el Señor Jesús le está hablando a Pedro, y en el contexto, recordemos que es la confesión de Pedro, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntemos de quién fue la idea de crear la iglesia, de hacer la iglesia, por qué es importante la iglesia, por qué deberíamos como iglesia continuar el trabajo, tenemos que recordar que la idea nació en el Señor Jesús, la idea fue del Señor Jesús.
Pedro, siempre como ese vocero de los apóstoles que contestaba rápidamente a toda pregunta del Señor y que iba al frente de los apóstoles, en esta ocasión no se queda atrás. El Señor Jesús llega a un área conocida como Cesarea de Filipos, y él le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen los demás acerca de mí? Y los discípulos le contestan y le dicen: bueno, maestro, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Recordemos que Juan Bautista ya había muerto para ese entonces. Otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el Señor Jesús le pregunta directamente a ellos: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro sale a responder y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: dichoso eres, Pedro, porque esta declaración que tú acabas de dar no la aprendiste de ningún ser humano, sino que mi Padre te la reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es importante notar que la palabra iglesia solo aparece en los 4 evangelios, solo aparece en el evangelio de Mateo, y aparece precisamente por primera vez en este texto que acabamos de leer como una profecía del Señor Jesús. Él estaba empezando a mostrarle a sus discípulos los planes que él traía. Recordemos que los discípulos pensaban que el Señor Jesús iba a instaurar el reino del Mesías sobre la tierra. Iba a venir a instalar el trono, iba a restaurar el trono del rey David, iba a derrocar a los romanos e iba a devolverle la gloria al pueblo judío. Y claro que el Señor Jesús lo va a hacer, pero no en el tiempo indicado. Así que en este instante el Señor Jesús quita el velo y les muestra la revelación de lo que iba a suceder. Y el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, sobre el hecho de lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, yo voy a construir una iglesia, yo voy a edificar mi iglesia. Y noten que esto está en el tiempo futuro, o sea, era algo que el Señor Jesús iba a hacer. Familia, cuando reaperturemos la congregación, cuando regresemos a las actividades de la congregación, tenemos que recordar que la iglesia, tanto universal como local, no es idea humana, no es nacida de los pensamientos humanos, es una idea de Dios. La iglesia es obra del Señor. Debemos valorarla, debemos amarla, debemos estimarla, porque es una obra de Dios. El Señor Jesús dijo: es mi iglesia y yo la voy a edificar. O sea, Él es el dueño de la iglesia. Edificaré mi iglesia. No es la iglesia de nadie de nosotros, no es tu iglesia, no es tampoco mi iglesia como pastor, no es la iglesia de ninguno de nosotros de manera exclusiva, sino que la iglesia es del Señor Jesús. Y yo estoy seguro que cuando Pedro escribió su carta, allá vamos a 1 de Pedro en el capítulo 1, en los versos 18 y 19, él recordó estas palabras del Señor Jesús que le había dicho allí en Cesarea de Filipo. Vamos a 1 de Pedro en el capítulo 1, en los versos 18 al 19, dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pedro está hablando. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Jesús compró la iglesia, no con oro, no con plata. Lo compró con su sangre. Entonces, necesitamos tener la actitud correcta y valorar correctamente la iglesia, porque la iglesia es una obra del Señor. Él la compró. Tiene un valor. Él la estima altamente. Estoy seguro que hay algo en tu casa, algo que tú estimas grandemente, algo que te habrá costado bastante conseguirlo y lo cuidas porque el valor para conseguirlo fue alto. El Señor Jesús ama su iglesia, cuida su iglesia,
porque Él pagó un precio para que sea suya. Ahora, Él no solo es el dueño de la iglesia, sino que también es el diseñador de la misma. Fue el Señor Jesús quien diseñó la iglesia. Así que si algo no nos gusta de lo que el Señor ha establecido para su iglesia, no debemos pelearnos con el pastor, o sea, no deben pelearse conmigo, no debemos pelearnos con los oficiales de la iglesia, sino que si hay alguien con quien deseamos pelearnos, ese debe ser el Señor, porque la obra es del Señor. Él es el diseñador. Vamos a la carta a los Hebreos. Acompáñame a Hebreos, ahí un poquito atrás de Primera de Pedro. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 10. Hebreos 11:10. Quiero que veas cómo el Señor Jesús no solo es el dueño de la iglesia, Él dijo, edificaré mi iglesia, y ese mí habla de posesión. El Señor Jesús está diciendo, es mi iglesia. No es de nadie más, es mía. Pero Él no solo es el dueño, sino que también es el diseñador. Es el arquitecto de la iglesia. Hebreos 11, capítulo 10, dice la palabra. Allá en Hebreos, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Aquí el autor está hablando del padre de la fe. Y dice, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y cuando él habla de esta ciudad, está hablando de la promesa de la vida eterna, de esa nueva Jerusalén celestial que la iglesia va a heredar. El Señor Jesús, cuando le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, la palabra edificar viene de una raíz griega que habla construir una casa, construir un edificio, construir algo. Pero no solo es el hecho de construirlo, sino que también de diseñarlo. Dice la palabra que Dios es el arquitecto y el constructor. Un arquitecto visualiza, un arquitecto ve lo que aún no existe, lo piensa en su mente, la idea la vuelve un concepto muy claro, lo plasma en una maqueta, en unos planos, y cuando nos acercamos a ver cómo va a quedar el edificio, vemos la maqueta en miniatura y decimos, wow, qué padre, ¿quién puso ese diseño tan chévere? Bueno, fue el arquitecto plasma una idea, plasma un concepto, lo traza y ve cómo va a ser en el futuro. Él diseña, pero además de diseñar, el Señor Jesús no solo dijo cómo debería ser su iglesia, sino que también Él es el mismo constructor. Él le dijo a Pedro, edificaré. Y Él estaba haciendo una promesa, que el Señor Jesús iba a construir, iba a levantar su iglesia. Y aquí es muy interesante ver cómo el Señor ve la iglesia como una construcción. Por eso hablamos de la obra del Señor. Hablamos de la obra, ¿sí? Estás sirviendo en la obra, a veces nos dicen. ¿Cómo te va en la obra? Nos dicen a los pastores. Bueno, en la obra porque es la obra del Señor. Para los que están metidos en el tema de la construcción, el término obra les sonará muy familiar, porque a los ingenieros les preguntan, ¿tienes obra? ¿No quieres obra? ¿Dónde hay obra? Dicen. Y cuando hablan de obra, están hablando de construcción, de un edificio que se está levantando. Y el Señor Jesús usa la misma imagen cuando le dice a Pedro, edificaré mi iglesia, construiré, tendré una obra, llevaré a cabo una construcción. Pero esta construcción no es tanto física como lo es espiritual. Algunos se equivocan pensando que la obra del Señor es solo lo material. Eso es parte de la obra, pero no lo es todo. Acompañan primero a los Corintios en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3, en los versos 6 y 7. Y quiero que veas cómo la obra del Señor, la construcción del Señor, se lleva a cabo por Él. Es el Señor Jesús quien está no solo
no solo diseñó cómo debería ser la iglesia y cómo va a crecer la iglesia y cómo va a avanzar la iglesia, sino que Él mismo la está construyendo. Primero a los Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Aquí el apóstol Pablo está hablando y nos muestra cómo crece la iglesia. Dice la palabra, yo planté, dice Pablo, yo planté la semilla en sus corazones, el trabajo evangelístico, el abrir brecha. Yo planté la semilla en sus corazones. La semilla es la palabra de Dios. Y Apolos la regó. El discipulado, la enseñanza, el crecimiento. Hay que evangelizar, pero también hay que discipular. Hay que bautizar, pero también hay que guiar y hay que enseñar. Y noten que lo que se riega es la semilla, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la esencia del crecimiento de la iglesia. Pero, dice el apóstol Pablo, pero fue Dios quien la hizo crecer. Si bien es cierto que el Señor lleva a cabo su obra a través de hombres y mujeres como nosotros, quien está eligiendo a esos hombres y esas mujeres, quien está definiendo las estrategias, las formas, los métodos, quien ha establecido los fundamentos de la iglesia es Dios, y el único que la hace crecer es Dios. Cuando una obra crece, cuando una congregación crece, cuando una iglesia crece, no es porque lo hicimos muy chévere, no es porque somos muy buenos, es porque Dios la está haciendo crecer, porque Él prometió edificar su iglesia. Así que nunca nos debemos confundir al pensar que tenemos algún mérito propio nuestro, de nuestras fuerzas, inteligencias o capacidades en la obra del Señor. Es un privilegio servir al Señor, pero solo somos herramientas, instrumentos. Somos el serrucho que el carpintero usa para cortar la madera. Somos el cincel que usa el escultor para darle forma a la piedra. Pero somos solo eso, una herramienta. El que da el crecimiento es el Señor. En Hechos 2:47, un poquito más atrás, vamos a Hechos en el capítulo 2, en el verso 47. Quiero que notes cómo Lucas, que es autor del libro de los Hechos, nos da una nota al final del capítulo 2 acerca de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Dice la palabra, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Se está refiriendo de la iglesia. Y nota lo que dice después Lucas. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Quién es el que agregaba a la comunidad cristiana? El Señor. No era el pastor, no eran los miembros, no era el cuerpo ejecutivo, los oficiales, los diáconos, los líderes de ministerios. El Señor. Si una iglesia está creciendo, si está viniendo más gente, es porque el Señor las está agregando, porque la iglesia es obra del Señor. Y eso es importante, familia, que lo recordemos. La iglesia es obra del Señor. Él es su dueño, porque pagó un precio. Él es el diseñador. Él dijo cómo iba a funcionar la iglesia. Pero no solo eso, Él es el constructor de la iglesia. Él es el que está llevando a cabo la obra en la iglesia y nunca debemos perder de vista eso. Porque a veces nosotros queremos poner nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos. Pero en la iglesia el Señor dice, espérate tantito, está muy bien, que padre que quieras meter ideas, pero la iglesia, dice el Señor, es mía, es mi iglesia y yo la edificaré. Ahora, si tú quieres ayudar, si tú quieres bendecir la iglesia, lo importante que debemos entender esta mañana es que el dueño, diseñador y constructor de la iglesia es el Señor Jesús. Esa es la actitud y la manera correcta de pensar acerca de la iglesia. Ahora, en este texto que acabamos de leer, podemos ver cómo es el Señor Jesús quien va añadiendo a los creyentes a la iglesia. No nosotros seleccionamos a quién vamos a predicar, no nosotros decidimos
¿A quién le vamos a compartir el evangelio? A este sí, a este no. A él sí porque ve que sí, él sí tiene buena actitud. No, él no. No, familia. Es el Señor quien va añadiendo y decidiendo quién se va agregando a la iglesia. Y nosotros debemos valorarla también por esto. Porque si estamos en la iglesia, si tú y yo formamos parte de la iglesia, y cuando digo que formamos parte de la iglesia, estoy hablando de que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, la palabra del Señor ha nacido en nuestros corazones. Ahora entendemos que Jesús es el Señor, que nuestra vida está en sus manos y que Él nos salvó, nos compró a precio de sangre. Y cuando entendemos esto, y entonces hacemos una declaración de fe a través de las aguas del bautismo, somos añadidos a la comunidad local de la iglesia. Y si somos parte ya de esta comunidad local o estamos en este camino porque queremos ya dar esa declaración de fe de que Jesús es nuestro Señor a través de las aguas del bautismo, tenemos que recordar que el valorar a la iglesia es necesario porque no nosotros nos colocamos ahí, no nosotros decidimos estar en la iglesia, sino que fue el Señor Jesús quien nos añadió. Eso dice el texto. Vamos nuevamente al final del capítulo 2. Dice la palabra, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. El Señor agregaba. Si somos parte de la iglesia es porque el Señor nos ha agregado a la iglesia. Si somos parte de la comunidad de creyentes es porque el Señor nos ha agregado a esa comunidad. No es porque alguien quiere o porque alguien entra a la fuerza. No, para ser parte de la iglesia el Señor te tiene que agregar a la iglesia porque, repito, la iglesia es suya, no es el club del pastor. No es que yo le caigo mal al pastor, por eso no me acepta en la iglesia. No. A la iglesia entran los que el Señor Jesús agrega a la iglesia, a los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la iglesia no es tanto un edificio material. La iglesia es un edificio espiritual. Y el Nuevo Testamento habla constantemente acerca de la iglesia como una construcción. Actualmente usamos bloques, pero en ese tiempo se usaban piedras, como hoy los muros de mampostería, las albarradas. En las albarradas tienes que ir seleccionando las piedras correctas para poder dejar esa albarrada bien y que no se caiga con solo un empujón. Los bloques tienen que irse colocando para tener la medida, para tener el nivel correcto. Y de esa misma manera, la Biblia habla de la iglesia como un edificio espiritual donde cada bloque, donde cada piedra está siendo colocada por el Señor Jesús. Recordemos que el Señor Jesús es el constructor y Él las va colocando donde mejor le parece a la piedra que Él decide colocar. Así que nosotros, familia, no somos los constructores. Nosotros no somos los diseñadores, nosotros no decimos cómo debería verse la iglesia, eso lo decide el Señor Jesús. Nosotros no decimos qué material se debe usar, eso lo decide el Señor Jesús. Nosotros no decimos qué piedras van y qué piedras no van, y tampoco decimos dónde van las piedras, eso lo define el Señor Jesús. Nosotros solo somos las piedras. Somos las piedras elegidas por el Señor Jesús. Somos el material elegido por el Señor Jesús para poder ser colocados en donde el Señor Jesús considera que debemos estar. Por eso nunca te debes mover de una iglesia a otra solo por capricho. Por eso nunca te debes mover solo porque te cae mal el pastor, porque te vio feo el hermano, porque el diácono te llamó la atención. No, eso es inmadurez espiritual. Nosotros estamos colocados donde el Señor Jesús decidió colocarnos. Regresando al texto, Mateo 16, 18, donde estamos estudiando en esta mañana. Mateo capítulo 16, en el verso 18. El Señor Jesús le dice a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús está usando aquí un juego de palabras. La palabra Pedro, que fue el sobrenombre que Jesús le puso a Simón, recuerden que su nombre es Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, que fue otro apóstol del Señor Jesús, y que conocieron al Señor Jesús bajo el ministerio de Juan el Bautista. Eso lo puedes leer en Juan capítulo 1. A él se le puso el sobrenombre de Pedro. Pedro es una palabra griega que significa piedra pequeña, una piedrecita, como esas piedras que agarramos para tirarle al toloc, ¿no? Toloc, un iguano, o las que los niños usan en su tiraúle, en su resortera, esas piedrecitas para tirar. Es Petros, es la palabra griega, y el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú acabas de decir la confesión de fe sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia sobre la base de la fe, sobre la base de los que creen que yo soy el Hijo de Dios. Y esa confesión que tú has dicho ha nacido de la boca de un Petros, de una piedrecita, una piedra que se puede lanzar, que se puede mover, que se puede quitar, que la lanzas, no pierdes nada, la tiras por allá, no la andas buscando. De ese Petros, de esas piedrecitas, adentro de esas piedrecitas hay algo tan valioso, tan fuerte y tan firme, que es una petra, en griego, petra, una roca, una piedra, un cimiento, diríamos aquí en Yucatán, una laja sobre la cual no se puede mover, una laja que no puedes destruir, una petra, una roca sobre la cual, dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia. En esa piedrecita que puedes lanzar, que parece que no tiene ningún valor, allá adentro yo voy a colocar una laja, una piedra, una roca, una petra, que es la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el elegido para salvar a su pueblo. Y sobre la base de esa fe, yo edificaré mi iglesia. Es lo que el Señor Jesús está diciendo en el verso 18. La iglesia no está fundada sobre los Petros, los Pedros, las piedras pequeñas como nosotros. La iglesia no está fundada sobre seres humanos. No es el fundamento de la iglesia. Porque los seres humanos vienen y van, hoy están, mañana no. Somos tan cambiantes, tan anímicos, tan falibles, fallamos mucho. La iglesia de Dios está fundada sobre la fe, la sola fide, la fe en el Hijo de Dios, en una petra, en una roca. Y sin embargo, Dios ha decidido que esa fe provenga de esas piedrecitas. Por eso dice la palabra en otra parte que somos barro, somos vasijas, dice el apóstol Pablo, en las cuales ha sido puesto un tesoro tan precioso, que es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Tú y yo somos vasijas de barro, un barro se cae y se rompe, somos piedrecitas que están andando por allá. Sin embargo, Dios ha decidido por su sola gracia, por su amor inagotable, por su misericordia y por su sabiduría, elegir a lo vil del mundo, a lo desechado del mundo, a lo menospreciado del mundo, para convertirlo en la materia prima de la construcción de su iglesia. Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 4. Nota que Pedro, quien recibió esta palabra, porque Jesús le dijo, ahora yo te digo que tú eres Pedro, él ahora está escribiendo a la iglesia, y no es como algunos creen, que Pedro es la piedra de la iglesia, dicen algunos. Pedro es el fundamento de la iglesia. No, nota lo que el mismo Pedro dice acerca de la iglesia y de quién es el fundamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Ahora ustedes, dice el apóstol Pedro, a la iglesia le está hablando, se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios, la roca,
Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un cimiento de roca, es un pedazo de roca que está inamovible, que es la confesión de fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Es Jesús, la roca, dice, la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5, nota lo que dice el apóstol Pedro. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ustedes son las rocas vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nosotros somos esas piedras, y dice que somos piedras vivas porque a diferencia de las piedras que conocemos, tú agarras una piedra y tú la colocas en un lugar. De hecho, aquí tengo un petros, una piedrecita. Yo la coloco sobre mi hoja para que el aire no me la lleve. Y la piedra no se pone rebelde diciendo, oh, yo no quiero pisar una hoja, yo quiero estar en un macetero hermoso. La piedra no empieza a calumniar a las otras piedras, la piedra no empieza a moverse de hoja en hoja. Donde tú pones la piedra, ahí está. La piedra está donde la dejas. Pero a diferencia de la piedra que conocemos, nosotros, dice el apóstol Pedro, que somos piedras vivas. Y somos piedras vivas en dos sentidos. En el sentido bueno, porque el Señor ha soplado en esta piedra inerte su Espíritu Santo, que nos ha dado vida. Y ahora podemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús en una nueva vida, la vida de Dios. Pero en un sentido negativo, somos piedras vivas porque nos movemos, porque nos encaprichamos, porque somos desobedientes y tercos. Y a diferencia de la piedra que la colocas aquí, de repente la piedra viva ya no está ahí, ya está por allá, ya está para ahí. Pero Dios ha decidido que con esas piedras Él va a construir su templo, Él va a construir su santuario espiritual, porque no somos tanto un edificio material como un edificio espiritual. Por eso decimos que la iglesia nunca cerró. Cerramos un edificio, cerramos un auditorio, cerramos un local, pero la iglesia no cierra, porque la iglesia somos tú y yo, somos piedras vivas. La iglesia no se detiene, aun si cerraran los locales, porque la iglesia somos personas. Lo que pasa es que hemos aprendido que la iglesia es el lugar donde pasamos y donde Dios está, y entonces tenemos que hacer reverencia, porque esa es la iglesia. Pero la Biblia dice que la iglesia somos tú y yo. La iglesia está conformada por todos aquellos a quienes el Señor Jesús está añadiendo cuando una persona hace la confesión que Pedro hizo. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hay fe en Jesús, cuando entendemos que Jesús es el Señor, entonces el Señor esa piedra que éramos dura, inerte, hay aliento de vida ahora en esa piedra, y Él nos coloca en su iglesia que Él está construyendo, donde considera que debemos estar. Por eso es que somos un organismo, no tanto una organización. No podemos ver la iglesia como una institución, como una organización o como una empresa. Si bien todo organismo está organizado, todo organismo tiene ciertos elementos que lo ayudan a tener orden, nunca debemos ver la iglesia como eso. Porque cuando empezamos a ver la iglesia como un ente inanimado, como una institución, como una organización o como una empresa, entonces empezamos a tratarla como eso y no como la novia de Cristo. Empezamos a verla como esto y no como la familia de Dios. Empezamos a verla con esos ojos y no como lo más preciado por lo cual Jesús entregó su vida.
Pero cuando permitimos que la palabra empiece a transformar nuestra manera de ver la iglesia y entendemos que la iglesia es un organismo, no una organización, es un ente vivo de personas, no solo una institución, es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios, no una empresa. Entonces empezamos a comprender que somos parte de ella y que como organismo somos uno solo. Por eso si yo me duelo, se duele la iglesia. Cuando yo me aparto de la iglesia, si Dios ya me colocó en la construcción y yo me aparto, yo me muevo de ahí, ahora las demás piedras van a tener que hacer un doble esfuerzo. Porque hay una piedra rebelde, una piedra necia, una piedra terca o a veces una piedra desanimada, etc. Y la ausencia tuya en el lugar donde Dios quiere usarte provoca un doble esfuerzo, provoca un desajuste en la construcción que el Señor está llevando a cabo. Y entonces cuando uno se duele, todos se duelen. Cuando tú vienes a Cristo, una de las cosas importantes y esenciales que tienes que entender es que ya no te perteneces. Ya no es yo y mis decisiones. Esta es mi vida y la iglesia no tiene nada que ver con mis decisiones. Esta es mi vida y nadie me puede decir qué es lo que yo tengo que hacer. Es mi vida. Yo y Dios, dicen algunos. Al fin de cuentas, la salvación es personal. Así que yo y Dios, dicen. Y estas personas deben tachar de su Biblia todos los pasajes donde el apóstol Pablo habla de que somos parte de un cuerpo y que en ese cuerpo nos necesitamos, porque no han entendido que ya no se pertenecen y que cualquier decisión individual que toman afecta a la comunidad, afecta a la iglesia y afecta al reino. A veces no nos percibimos como lo que somos y por eso actuamos como actuamos. Si entendiéramos lo que somos y lo que Dios dice que somos, empezaríamos a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de proceder, de decidir, de actuar en la vida. Cuando un batallón va al frente de guerra, y seguramente tú has visto muchas películas de guerra, una película que a mí me encanta mucho se llama Hasta el último hombre, y si no la has visto, yo te recomiendo que la puedas ver. Cuando tú ves ese tipo de películas de la Segunda Guerra Mundial o de cualquier otra guerra, tú ves que un batallón tiene que funcionar como cuerpo. Ellos le llaman espíritu de cuerpo. Y ellos entienden que como cuerpo son uno. La decisión de un soldado puede costar la vida de todo el batallón. Y la desobediencia de uno puede costar la vida y puede determinar el futuro, el destino de esa guerra. Cuando un soldado va a la guerra, su enemigo no es su compañero y tampoco dice, yo no necesito a esto, ahorita yo me aviento a todos como Rambo. Lamentablemente en la iglesia ha entrado mucho, le voy a poner así, el espíritu de Rambo, ¿verdad? ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, el hecho de creer que nosotros y Dios somos equipo y nosotros lo podemos todo. Cuando las escrituras son claras en decirnos que nos pertenecemos, que somos un organismo, que necesitamos aprender a vivir en comunidad, precisamente el Señor viene a sacarnos de nuestro individualismo egoísta, egocéntrico, donde todas las decisiones giran alrededor de cuán feliz y cuán bien me hacen sentir y empiezan a transformarse a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, para entender que nadie ama tanto como aquel que da su vida por sus amigos, y que el Señor Jesús dijo, yo los he llamado amigos y ahora son mi familia y ahora ustedes tienen que aprender a vivir como un cuerpo. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 26. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia totalmente inmadura en la cual fluían los dones espirituales. La iglesia de Corinto era una iglesia donde no faltaban los dones.
Era una iglesia donde había profecía, había lenguas, había manifestaciones del Espíritu Santo, sanidades, milagros, visiones. El Espíritu Santo le había dado todos los dones a la iglesia de Corinto. Mucho de lo que muchos están buscando hoy. Pero era una iglesia que no había madurado. Era una iglesia totalmente inmadura. El apóstol Pablo tiene que empezar a corregir la mentalidad de la iglesia de Corinto. Verso 26 del capítulo 12 dice la palabra: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando la forma correcta de entender la iglesia. No eres tú y Dios y los demás no importan. Eres tú y Dios, y como Dios tiene una familia y tú eres parte de su familia, entonces porque amas a Dios, amas la familia de Dios. Porque amas a Cristo, amas su cuerpo. Ya lo he comentado y lo vuelvo a repetir, no puedes amar a Jesús y no amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. No le podemos decir a Jesús: Jesús, yo te amo a ti, pero no amo tu cuerpo, me caen mal. No. El Señor quiere sacarnos de ese individualismo necio y trasladarnos a un comunitarismo amoroso, inteligente, sabio. Pero eso tiene que venir del corazón y de la actitud de cada uno de nosotros. Por eso en la iglesia es muy triste cuando empiezan a nacer las amarguras, los rencores, las discordias, las divisiones. Y el Señor, hablando acerca de eso, pone como más prioritaria la fraternidad, la comunión, que la ofrenda. O sea, el Señor Jesús dice: me interesa más que ustedes se amen, que entre ustedes no haya divisiones, que tu ofrenda. Por eso el Señor Jesús dijo: si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar. Tampoco dijo: no le entregues. Dijo: déjala ya, ponla en pausa. Arregla las cosas con tu hermano y entonces ven y entrega tu ofrenda. Quiero que notes la prioridad que Dios pone. Porque uno dice: no, pues yo canto a Dios, yo oro, yo tengo mi TCD, pastor, yo estoy bien con Dios. Sí, pero estás mal con tus hermanos. Estás invirtiendo las prioridades de Dios. No estás caminando a la luz del Evangelio. La iglesia es un organismo, no solo es una organización. Nos pertenecemos, tenemos que aprender a amarnos a tal grado que podamos percibir lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando se te clava una espina en el dedo, hace poco le pasó a mi esposa, salió a pasear a la perrita y se le clavó una espina en el dedo del pie y lo dejamos así como 3, 4 días. Pero ella dice: es que me duele, es que no me deja pisar. Y cuando logramos sacar la espinita, miren, era una cosita de nada. Esa espinita que estaba en un dedito le afectaba a todo el cuerpo. Eso es lo que debe suceder en la iglesia. No podemos estar contentos porque al hermano le fue mal. No podemos alegrarnos porque no vino el hermano. Amada familia, recordemos que la obra es de Dios. Dios eligió sus piedras para su obra. No nosotros decimos: ese hermano sí, ese hermano no. Dios decide qué hermanos entran. Dios decide qué personas llegan. Dios decide qué personas va a colocar donde Él quiere colocar. Y a nosotros nos toca aprender a amarnos. Aprender que no podemos vivir como viven los políticos, de traiciones. La iglesia no es política. La iglesia es una familia. Y si vamos a regresar, tenemos que entender esto. No podemos estar todos contra todos. Somos un ejército en guerra. Y tenemos que funcionar como tal. Eso es lo que el Señor Jesús quiere transformar en tu corazón y en mi corazón, que amemos verdaderamente a su iglesia.
Que amemos con pasión el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar implica todas las fuerzas porque es muy difícil. Es difícil cuando una piedra es cuadrada, cuando una piedra es gris, cuando una piedra es diferente a ti. Porque ellos quieren que tú seas así igualito y Él quiere que tú seas como Él y no se puede y no casan. Pero sabes, si el Señor Jesús decidió ponerlos así, es por algo. Él es el constructor. Él es el que decide. Entendamos, familia, que somos eso, una familia. Que tenemos que velar por el bien de todos. Si alguien se está quedando atrás, hay que animarlo. Si alguien se está alejando, hay que traerlo. Si alguien se está rebelando, hay que disciplinarlo. ¿Por qué no? Porque la iglesia tiene esa facultad. Tenemos que caminar en unidad juntos. Tenemos que avanzar juntos. No debemos permitir que el enemigo se interponga en lo que Dios quiere hacer. Familia, somos parte de la iglesia. La iglesia es un instrumento de Dios. Es el instrumento que Dios quiere usar para llevar a cabo sus propósitos. Entonces tenemos que cambiar nuestra percepción de la iglesia para valorarla por lo que es. Es la obra de Dios. El Señor Jesús es su dueño, es su diseñador y es su constructor. Y tenemos que valorar la iglesia de Dios porque somos parte de ella. No somos yo y la iglesia. No somos yo y los hermanos hipócritas a los que no quiero ver. No. Yo soy parte de la iglesia. Si yo digo que tengo una relación con Dios y si yo digo que soy hijo de Dios, entonces yo soy parte de la iglesia. Soy parte de ella porque es un edificio espiritual, no es la congregación que está allá en la esquina. No, yo soy la iglesia. No es esa denominación rara. No, somos un organismo, yo soy parte, nos pertenecemos. Aún así, tú seas de cualquier otra denominación, ese es el problema, que no nos ha caído el 20, de que el tema aquí no es que unos son bautistas, otros son presbiterianos, otros son pentecostales. Yo no me junto con los bautistas, porque no los presbiterianos, no los pentecostales locos. No, incluso en medio de todo ello, los nacidos de nuevo, Dios los ha permitido que estén ahí por algo, porque juntos conformamos la iglesia. El problema es que no hemos llegado a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez para estrechar la mano y entender que las diferencias son una fortaleza y no una debilidad, que los diferentes modos de pensar, los diferentes modos de trabajar y las estrategias no son debilidades de que uno está bien y que otro está mal, sino que la fortaleza, la diversidad nos da la fuerza para poder llevar a cabo el propósito de Dios, la obra de Dios, que el Señor quiere que todos los hombres se arrepientan. Eso dice la palabra. Recordemos que la iglesia es instrumento de Dios. El Señor Jesús se fue, ascendió al cielo, estaban los apóstoles viendo cómo su maestro era tomado en el aire y un ángel se le apareció y le dijo a los apóstoles: varones, ¿qué hacen viendo al cielo? Ese Jesús que ustedes vieron que se fue, así mismo va a regresar. Pero mientras ustedes vayan, porque el Señor Jesús le dejó una encomienda a la iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Más del 60% de la población mundial jamás escuchó el Evangelio. Y la iglesia tiene que impulsar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un equipo contrario. Hay un enemigo, hay un ejército que está yendo contra la iglesia. Por eso el Señor Jesús, regresando a Mateo, donde estamos estudiando, Mateo capítulo 16, regresa rápidamente ahí donde estamos, no pierdas de vista el texto.
Mateo 16, 18. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, y el poder de la muerte no la conquistará. Y aquí el Señor está mostrando la figura de un enfrentamiento. Las puertas del Hades, dice la Reina Valera 60, y en el original griego dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y está hablando de un enfrentamiento, y las puertas del Hades representan los poderes infernales, los poderes de Satanás, los poderes del infierno, los poderes de la muerte, que es el arma principal de Satanás. La muerte en todos los sentidos, físico, espiritual, anímico, muerte de la vida que Dios quiere darnos, porque Dios es vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Recordemos que hay un equipo contrario. Desde Génesis 3:15, el Señor le dijo a la serpiente y a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo, pero ella te herirá en la cabeza. Y desde ahí en Génesis 3:15, inició una lucha tremenda entre el poder de las tinieblas y el poder del reino de Dios. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, empezó a echar fuera demonios. Si tú lees todos los evangelios, vas a encontrar que la constante dentro del ministerio de Jesús era la predicación de la palabra, la enseñanza, la sanidad de la enfermedad y la liberación espiritual. Porque hay fuerzas espirituales de maldad que están en contra de los propósitos de Dios y en contra de los propósitos de la iglesia. Y nunca debemos olvidar eso. Dios dejó a la iglesia, Jesús dejó a su iglesia, su cuerpo, para continuar el ministerio de Jesús. Ese es nuestro llamado. La iglesia está enfrentando una lucha. Efesios capítulo 6, verso 2. Un pasaje muy usado actualmente y a veces usado equivocadamente. Efesios, el apóstol Pablo. Efesios está después de Gálatas, capítulo 12, Efesios 6, 12. Dice la palabra del Señor, hablando sobre la guerra espiritual, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso hay que ponernos toda la armadura de Dios. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y nota que Pablo está dando por hecho de que estamos en una lucha, estamos en una guerra, y nunca debemos dejar de ver eso como iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para derribar las fortalezas espirituales de maldad, porque hay un enemigo que está tratando de evitar el propósito de Dios, pero la iglesia está a favor de la obra de Dios. La iglesia está a favor de llevar a cabo los propósitos de Dios. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la oración del creyente. Señor, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, porque la realidad es que hay fuerzas espirituales que están impidiendo que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo en esta tierra, y la iglesia tiene la encomienda de deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Nota cómo Satanás es parte de todo lo que está sucediendo en esta tierra. No podemos decir como algunos, no, el diablo ese no interesa ni que lo prediques. No, la Biblia habla del diablo, tengo que hablar del diablo. La Biblia habla de pecado, tengo que hablar de pecado. A menos que queramos una iglesia light, esas donde el evangelio no se predica y solo te dicen que eres un campeón que llevas y que hay que sacar. Dice:
Sin embargo, dice, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Recuerden que pecado es rebelión, es todo lo que no se conforma a la ley de Dios. Pero el Hijo de Dios, dice el verso 8, el Hijo de Dios, recuerda la declaración que Pedro hizo, tú eres el Hijo de Dios, vino para destruir las obras del diablo. ¿A qué vino el Señor Jesús? A destruir las obras del diablo. ¿Y a qué nos mandó el Señor Jesús cuando dijo que hagamos discípulos? A destruir las obras del diablo, para sacar a la gente del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino del amado Hijo de Dios en la luz de Dios, para que seamos libres no solo de la muerte, no solo de la paga del pecado, que es muerte, sino de la fuerza misma del pecado, del poder del pecado, de una vida pecaminosa. Pero eso tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y la iglesia trabaja a favor de esta obra que el Señor Jesús empezó a hacer. Ahora, algo muy importante, familia. Antes de regresar, necesitamos recordar que la iglesia es obra de Dios. No es obra humana, no es obra del pastor, es de Dios. Su dueño, su diseñador y su constructor. Tenemos que valorarla, recordar que nosotros pertenecemos a ella. Porque la iglesia es un edificio espiritual, no un edificio material, que también es importante y sirve a los propósitos, pero ese no es el énfasis, y que somos un organismo, no solo una organización. Somos un cuerpo vivo, somos una familia, y que por ello la iglesia es instrumento de Dios. Y por lo tanto, nosotros, antes de regresar, tenemos que regresar con la actitud correcta, con el ánimo correcto y con el concepto correcto acerca de la iglesia. Y este ánimo y esta actitud es la de bendecir, la de ayudar, la de aportar. Porque el Señor Jesús nos da una palabra, y con esto voy cerrando el mensaje de esta mañana. Mateo capítulo 12, en el verso 30. El Señor Jesús nos da una palabra muy fuerte para todos los discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesús? Tú eres discípulo del Señor Jesús. Dame un fuerte amén ahí donde estás. No tengas miedo, no le vas a romper el tímpano al que está al lado, te lo aseguro. Antes te quedas tú aquí medio ronco. Mateo 12:30. El Señor Jesús da una advertencia fuerte. Él dijo a sus discípulos: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. En otra parte dice: el que no recoge conmigo, desparrama. Esto quiere decir que si tú no estás alineado a los propósitos de Dios, si tú no estás viendo a la iglesia desde como Dios la ve, si tú no tienes la perspectiva correcta de la iglesia, si no tienes el concepto correcto de la iglesia, si no tienes el ánimo correcto en la iglesia, aunque tú creas que no estás afectando la obra de Dios, el Señor Jesús dijo: el que no trabaja conmigo, trabaja contra mí. Y eso quiere decir que solo hay dos equipos. O estás en el equipo del Señor, estás con la iglesia, o no estás. Aquí está la palabra. Es fuerte, pero es clara. El que no está conmigo, dijo el Señor Jesús, a mí se opone. Es decir, con el Señor Jesús no hay punto medio. No hay eso de que, sí, Señor, es que a mí me gusta escuchar la palabra, pero eso de involucrarme, no, yo la verdad no. No, yo sigo a Dios a mi manera. Además ya tengo a mis pastores favoritos en YouTube. No, familia, el Señor Jesús dijo: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo.
Nota que el Señor Jesús no nos llamó a sentarnos en la silla de la congregación, que se ponga el aire acondicionado y que cantemos bonito. El Señor nos llamó a trabajar, pero para trabajar con Él tenemos que entender lo que es la iglesia, tenemos que valorar la iglesia, tenemos que comprender lo que es la iglesia para que estemos a favor de la iglesia. Si no estamos a favor de Jesús, estamos en contra de Él. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Es por eso que es de suma importancia que estemos trabajando para el reino, trabajando para Jesús, sirviendo a Jesús y no yendo en contra. Antes de regresar, familia, tenemos que recordar que la iglesia es una idea de Dios, que la iglesia es un diseño divino, que la iglesia está llamada a servir como Dios ha decidido que le sirvamos. Si Dios lo permite, esperamos prontamente regresar a la congregación. Y podemos regresar con la misma actitud, regresar con la misma percepción, con las mismas actitudes, comentarios, y lo podemos hacer. Y sabes, el Señor nos tiene mucha paciencia y mucho amor. Y nosotros como ministros del Señor estamos llamados a amar a todos. Nosotros no podemos seleccionar. Nosotros estamos llamados a amar a todos. Y las puertas de la congregación están abiertas. Podemos regresar con la misma actitud y pensar que no le estamos haciendo daño a nadie. Pero sabes, el daño más grande te lo estás haciendo tú mismo. Porque el Señor Jesús te quiere colocar en el lugar estratégico. Te quiere usar porque te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado una historia, te ha dado experiencia. Y Él te quiere usar donde Él quiere, donde Él desea. Así que podemos regresar con esa misma actitud. O podemos regresar con una actitud diferente, con un entendimiento diferente, valorando lo que Dios nos ha dado, el privilegio de pertenecer a su iglesia, a su familia, a su cuerpo, el privilegio de poder servirle, de poder cantarle, adorarle, a escuchar su palabra y aprender más de Él. Podemos regresar con una actitud, con un deseo de cumplir el mandamiento que el Señor Jesús nos dio, que Él dijo: el mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ese mandamiento es un mandamiento al cual estamos llamados todos a cumplir, a amar aun cuando no seamos correspondidos en ese amor, a bendecir aun cuando nos maldigan o nos vean feo o no nos quieran saludar, a ser el cambio, a cambiar la atmósfera, a cambiar nuestro entorno, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y porque el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Podemos regresar con la actitud para hacer bendición a la iglesia y no división, bendición a la iglesia, bendición de transformación para bien, y no solo con una actitud como si fuéramos del equipo contrario. Familia, antes de regresar, recordemos, la iglesia, la congregación, es una idea de Dios. Así que seamos el cambio para bien. Yo te invito en esta mañana a que tú hagas un compromiso con el Señor. Y tú le digas: Señor, yo quiero servirte donde tú me quieras colocar. Y la manera como quiero empezar a hacerlo es aprender a amar a tu iglesia. Porque fue un diseño tuyo, fue una idea tuya, nació en tu corazón. Usted prometió, Señor, que usted edificará su iglesia. Cierra tus ojos donde estás, levanta tus manos al cielo. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Y si hemos fallado en esta área, es momento de ponernos a cuentas con el Señor. Dile: Padre mío, yo quiero valorar la iglesia, yo quiero apreciar la iglesia y entender que es una idea de usted, Señor. Usted dijo
que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, yo quiero jugar en el equipo correcto. Yo quiero trabajar para usted y quiero hacerlo amando a mi prójimo, amando a cada uno de los miembros de la congregación y los que se irán añadiendo. Ayúdeme, Señor, ayúdeme, porque la obra es suya, no es mía, Señor. Ayúdeme, Padre Santo, a hacer bendición a la iglesia. Ayúdeme, Señor, a regresar con una actitud correcta para valorarla, porque nació de su corazón. Padre Santo, oro en el nombre de Jesús, que usted nos ayude a trabajar por el bien del reino, a trabajar a favor del reino, a bendecir a la iglesia y amar, Señor, como usted nos ha amado. Enséñenos a poder amar de esa manera, Padre Santo. Denos esa capacidad. Ayúdenos, Señor, porque la iglesia es una idea suya. Nació de su corazón y usted la está edificando. Le damos gracias porque nos ha permitido ser parte de ella y es un gran privilegio haber sido escogidos por usted para ser colocados en su familia. A Dios gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga grandemente y esperamos poder vernos pronto. Chao.